Pues bienvenidos a Un ancla en la tormenta. Muchas gracias a HM Televisión por esta invitación a grabar estos programas en los que voy a contar lo que yo estudié en la universidad. Yo hice la tesis doctoral en Historia, las apariciones de la Virgen en Garabandal. Mi profesor, elegí un director que era sacerdote, teólogo, experto en historia contemporánea y no conocía Garabandal. Sin embargo, cuando empezamos a meternos en el tema, disfrutó muchísimo. Él dijo que era un descubrimiento para él muy grande y que pues le abría le daba mucha luz para poder entender en qué tiempos estamos y por dónde está pasando la Iglesia. Entonces yo le pedí que me hiciera el prólogo del libro que vamos a comentar más o menos, se llama Mensaje de Esperanza, y hace una introducción que es muy interesante porque dice: en el circuito comercial los intelectuales, y le pone comillas porque vais a ver el tema, lo que buscan es ponerse delante de la corriente y decir que esto es lo que hay. Sin embargo, el que busca la verdad, él dice en los círculos académicos, ¿verdad?, en la universidad, pues no le interesa qué es lo que diga la gente, sino que lo que busca es la verdad, los hechos, lo objetivo, lo que sucedió. Y él disfrutó mucho en los estudios y de hecho subrayaba el punto porque dice, de cara a ver cómo son unas apariciones marianas, hay dos actitudes que son igualmente equivocadas. Una sería el ser totalmente crédulo y decir todo vale, y no ser reflexivo, no decir, bueno, pues esto a veces nos pueden engañar, y otra sería el decir, no, eso es imposible, eso no puede pasar, apariciones, no, de ninguna manera, porque sin embargo tienes que hoy día los pulmones espirituales de la Iglesia, donde más conversiones, donde más sanaciones interiores, incluso sanaciones físicas están dándose, es en los santuarios de apariciones marianas. Es un hecho que las condecoraciones que suele dar el Papa desde los últimos 60-70 años, se llama Rosa de Oro, una condecoración muy antigua, pues cada vez que da una de estas, en los últimos años ha sido prácticamente solo a apariciones marianas. Pues, ¿por qué? Porque estos santuarios están haciendo un bien inmenso. De hecho, en el último documento que sacó Benedicto XVI sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, en el año 2010, cuenta que la revelación pública, sería la Sagrada Escritura, lo que hizo Jesús, los profetas que anuncian a Jesús, lo que tenemos en la Biblia se completa, no en contenido, sino que porque se actualiza. La palabra que usa el Papa en el número 14 de Verbum Domini es que ayuda a vivir para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. Es una ayuda válida para comprender el Evangelio en el presente. O sea, el Evangelio, ¿verdad?, sucedió hace 2000 años y necesitamos actualizarlo. Por eso no basta con evangelizar soltando el catecismo, el Evangelio a una persona. Necesito ayudarle a vivirlo hoy. Y para eso viene el Señor con gracias extraordinarias. Y ahí es donde tienen lugar las apariciones, donde está el papel que tiene la Virgen en todo esto. Pues, ¿qué sucedió exactamente en Garabandal? Porque es un sitio donde unas apariciones tan recientes que todavía está en estudio, el caso está abierto, como veremos después en un programa sucesivo. El principio, dijo uno de los sacerdotes que se fue en el primer verano a estudiarlo, el principio es fundamental para comprender qué es lo que ha pasado aquí. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es su intención? ¿A dónde va? Pues es muy importante, ¿no? ¿Qué sucedió en Garabandal? ¿Cómo empezó? Pues el 18 de junio de 1961, 4 niñas en una aldea perdida en la montaña, a 1 hora en coche de Santander, en aquel tiempo incluso más. Los últimos 5 o 6 kilómetros había que hacerlos a pie, en un camino muy empinado y muy malo, porque está en los picos de Europa y no se podía subir en un coche normal, había que subir en un 4x4, que en aquel tiempo eran muy escasos, y aún así, en cuanto empezaron las apariciones, ese 18 de junio, pues empezó a venir gente de toda España, incluso de fuera de España, miles y miles de personas. El primer día, sin embargo, ellas mismas se asustaron, como, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido? Pues
una de las 4 niñas estaban haciendo una travesura, además estaban robando manzanas y de repente escuchan como un trueno en medio de un día soleado y ya ellas caen en la cuenta de decir, como si la conciencia les llamara la atención, estamos haciendo mal. Y empezaron a tirar piedras por encima del hombro izquierdo como si por ahí estuviera el diablo, ¿no? Como les habían a lo mejor dicho en casa. Y esa llamada a la conciencia pues les hace empezar a mirar un poco en plan, ¿dónde está Dios en todo esto? Y de repente una cae de rodillas en éxtasis y las otras se asustan. Hay una de ellas, que es Mariloli, que piensa en salir corriendo hacia el pueblo y cuando va a salir a correr a llamar a los padres, de repente cae ella y caen las otras 2, o sea, las 4 en éxtasis. ¿Y qué es lo que ven? Una figura de un ángel que les impresionaba mucho por su fuerza, pero que era como un niño. El éxtasis dura muy poquito, no les dice nada, apenas como pierden el contacto con la realidad exterior y se asombran, se asustan y cuando vuelven en sí se van corriendo a la iglesia con una cara de miedo que las niñas del pueblo las ven porque la iglesia está en la Plaza Mayor y se asombran. Claro, aquí ya surgen 2 problemas porque dicen, ¿puede ser que Dios se revele, un ángel se aparezca a unas niñas que han robado? Dice, mira, San Pablo iba a Damasco a matar cristianos y se cae del caballo porque se le revela a Jesucristo. Y luego además se asustan, pero puede ser que un ángel te asuste, yo he oído que eso siempre da paz. Marcos 16:5, las mujeres vieron un hombre dentro del sepulcro, era un ángel, se asustaron y pensaban salir corriendo. No tengáis miedo, mujeres, les dice el ángel, lo podéis ver en la escritura. O sea, es muy normal que en el primer momento la aparición nos descoloque. De hecho, las niñas se van corriendo a la iglesia, que asombra porque ellas ven que Dios está en todo eso, ¿no? Y de hecho, estas apariciones les van a ir como preparando. De hecho, el día siguiente no tuvieron aparición, aunque... Bueno, es que es una historia larga porque las familias, cuando supieron todo, se asombraron. En el pueblo estaban, bastante mal ambiente. Una de las madres dice, no he pegado nunca a mi hija, pero ese día sí. Ese día sí le pegué por decirme aquella tontería, que ha visto un ángel y encima llegas tarde a casa. Pues te acuerdas de Sor Lucía de Fátima, cuando era niña, y volvieron con la historia de que habían visto un ángel en 1916, un año antes de ver a la Virgen. Su madre, dice, le quitaba el polvo del vestido con un palo para la lumbre. Pues es normal que las madres digan, esto no me puede pasar a mí, ¿cómo va a sucederle a mi hija? Está siendo mentirosa, y más sabiendo cómo es, ¿no? Tan pobrecita. Sor Lucía decía eso, dice, es que mi madre sabía que yo era una niña mala. Pues esto que le pasó a Maricruz, la más pequeña, ella tenía entonces 10 años nada más, 3 días después iba a cumplir los 11, y las otras tenían 12. Pues... en el pueblo se sabe todo, en cada cocina se comenta la cosa, qué es lo que está pasando. La maestra les dice, bueno, ¿pero estáis seguras? Sí, es que lo que hemos visto era eso. Y todas coinciden, viene el párroco, también le asombra. El párroco estaba asustadísimo y le dice, bueno, todo coincide, entonces vamos a esperar 2 o 3 días y según lo que veamos, pues ya seguiremos hablando. De momento no digo nada. Entonces... el párroco asustado, la maestra que lo comenta en la escuela delante de todos los niños, los padres que dicen, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Pues las niñas el día siguiente, después de hacer todo lo que tenían que hacer, dice una en el diario, la mayor, Conchita, pues nos fuimos otra vez a la calleja. Se fueron al lugar donde habían visto el ángel la tarde anterior, donde habían estado con las manzanas, un caminito que sube hacia los pinos, una hondanada en el monte que está sobre el pueblo, donde hay unos pinos, un paraje precioso, donde hoy es un sitio de oración increíble, y en ese lugar pues no sucede nada. Como ellas no controlan lo que va a pasar, pero esa noche al acostarse, estando ya en la cama, sienten como una locución interior que les dice, no os preocupéis que me volveréis a ver. Y sienten una alegría inmensa. Ahora ya como se van acostumbrando a que algo extraordinario está pasando y ya no les da tanto miedo, sienten alegría. De hecho, al día siguiente vuelven a ir, el día 20, y al principio la madre de Conchita no le dejaba ir, pero vinieron las otras 3 e insistieron tanto que consiguieron por la tarde, a la misma hora, llevarla a la niña a la calleja. Se fueron allí y no pasaba nada.
no pasaba nada y de repente, después de rezar el rosario, ven como una luz inmensa que les separaba de toda la realidad y se sienten otra vez como fuera de este mundo. De hecho, cuentan los teólogos que en el éxtasis el alma se siente fuera del cuerpo. San Pablo dice, conozco un hombre, era él, que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo escuchó palabras que este mundo no conoce. Pues eso es lo que ellas están como aprendiendo a habituarse. Hay como una pedagogía en estos primeros días y al día siguiente ya vuelven a ver al ángel. Es ya el día 21 y no sé si es ese día o el siguiente que le piden ayuda ya, que venga alguien, por favor, que venga alguien. Y va Clementina González, una señora del pueblo que pide a otra señora que le acompañe porque todo el mundo ya está comentando qué hacemos nosotras con ella, nos van a llamar cualquier cosa. Pues nada, se van con las niñas, van al lugar y cuando ven lo que sucede durante el éxtasis, porque vuelven a caer, termina y le dicen, pedidle a la Virgen qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que está esperando. O sea, la gente ya como se vuelca con las apariciones. Estas dos señoras lo cuentan a todo el pueblo y al día siguiente ya un montón de personas que no parará nunca. A la semana de comenzar las apariciones, el día 18, el párroco dice cada día de 600 a 3.000 personas, según sea día laboral o de fiesta. O sea, desde los primeros días, miles de personas subiendo a un pueblo que no tiene carretera, no tiene panadería, supermercado, vamos, ni hablar. No tiene ni siquiera, hay una pequeña escuelita con 2 maestros, el párroco sube desde el pueblo de al lado, no tenían ni siquiera baño. Los primeros peregrinos no había baño, se hacían los corrales, las necesidades. O sea, era una cosa pues que se nos escapa un poco entender. Cuando en las siguientes apariciones suban hasta 20.000 o 30.000 personas, te puedes imaginar el espíritu de sacrificio que implicaba aquello y la gente lo vive, pues muchos vienen con curiosidad. He visto a hombres llorar. Es otra frase también del párroco, don Valentín Marichalar, que le costó muchísimo creer él hasta que no tuvo una prueba en el segundo año de las apariciones, o sea, un año viendo cosas extraordinarias, que él lo va contando en su cuaderno, pero siempre dudando por problemas que comentaremos que él mismo fue viendo durante las apariciones, de la incredulidad de otros sacerdotes, de los miembros de una comisión que se formó. Y de hecho es que eso es lo que va a pasar, muchísima atracción, muchísima impresión hacia las apariciones, pero a la misma vez en esa época donde ya la secularización era tan fuerte, donde la ciencia empezaba a ser mucho más verdad que la verdad religiosa, pues don Valentín y muchos otros zozobraban, no sabían qué pensar. Pues da para mucho que hablar esto de Garabandal, seguiremos.